Ya, buenas noches, queridos amigos del Club de la Lectura. Continuemos leyendo nuestro librito. Estamos leyendo Comentarios Reales, Linka Garcilaso de la Vega. Nos hemos quedado en la página 20 para los que están siguiendo la lectura. Los que no, tienen que volver al primer video. Ya, dice. La obra estuvo anunciada por primera vez en la primera dedicatoria a Felipe II de la traducción de los diálogos de amor de León Hebreo. Y con el mismo favor pretendo pasar adelante a tratar sumariamente de la conquista de mi tierra, alargándome más en las costumbres, ritos y ceremonias de ellas y en sus antiguallas, las cuales como propio hijo podré decir mejor que otro que no lo sea. En la epístola al príncipe Maximiliano de Austria del 18 de septiembre del mismo año, 1586, pide también su apoyo para acabar de tejer la historia de la Florida y urdir la del Perú. 3 años más tarde, el 7 de noviembre de 1589, al dirigirse nuevamente al rey desde su transitoria residencia en las Posadas, afirma: concluida esta relación, la de la Florida, entenderé en dar otra de las costumbres, ritos y ceremonias que en su gentilidad de los incas señores que fueron del Perú se guardaban en sus reinos, para que B.M, no sé quién es B.M, ya me enteraré, ya, las vea desde su origen y principio, escritas con alguna más certidumbre y propiedad de lo que hasta ahora se han escrito. Al desglosar de la Florida en 1596 la relación de la descendencia de García-Pérez de Vargas, dice que ya no voy más que en la mitad, en frase que se refiere indudablemente a su proyectada historia de los incas, pero como en algunos pasajes afirma que los escribió antes de leer los libros impresos de Gómara, de Zárate, de Cieza de León o del padre Acosta, es posible pensar que, si no la redacción misma, la idea de escribir una obra de rectificación y comentario sobre la historia del Perú pudo haberle venido desde los años iniciales de su residencia en la península. Anotaciones en la historia de Gómara. Hay una prueba muy significativa que se relaciona con su frustrada solicitud de mercedes a la corona y con la amistad entrañable que anudó con Gonzalo Silvestre. Las anotaciones marginales que puso a su ejemplar en la historia de Gómara, hoy en la Biblioteca Nacional de Lima, que había sido de un conquistador viejo del Perú, que se ha supuesto que era el mismo Silvestre. Las anotaciones son por lo común simples apuntes escritos al correr de la lectura para que sirviera de punto de apoyo o para un recuerdo que va después a ser elaborado. En estos casos es la precisión de fuentes, en otros la fijación de la cronología, en los más extensos una aclaración de carácter lingüístico. La explicación del nombre de Lima, la distinción entre las pronunciaciones y por lo tanto los significados de la palabra Huaca. Otro de los temas y el de los más dramáticos ecopersonal es el de la defensa del padre del Inca y la reivindicación del honor familiar ante la tacha del delito de lesa majestad del capitán Garcilaso de la Vega. En 3 ocasiones son ligeras referencias a la importancia que su padre alcanzó en la conquista y en las guerras civiles del Perú. Pero cuando Gómara llega al episodio de la batalla de Guarina, dice que el rebelde Gonzalo Pizarro, en un momento difícil de la lucha, corriera peligro si Garcilaso no le diera un caballo. El Inca se indigna y rectifica, con el recuerdo de la réplica agriada que recibiera en el Consejo de Indias, que le desbarató sus ilusiones. El Inca Garcilaso escribe al margen: esta mentira me ha quitado de comer. Pero con resignada y serena mesura añade luego: quizá por mejor. Los papeles rotos de Blas Valera. Las anotaciones a la historia de Gómara, escritas con su letra clara y redondeada, en las que se transparenta su emoción interior, pueden considerarse como el germen y un anticipo de los comentarios. Es posible que hayan sido escritas en Montilla, y cuando iba a las posadas a escuchar
los relatos de Silvestre o cuando la lectura de las relaciones de Carmona y de Coles lo adiestró en manejar fuentes históricas. Años después, al terminar el siglo, cuando ya la Florida estaba terminada y podía dedicarse íntegramente a su historia peruana, tuvo otro apoyo decisivo con la entrega que le hicieron los padres jesuitas en la incompleta historia del Perú de su compatriota el padre Blas Valera. Blas Valera, mestizo como él, había nacido en Chachapoyas, en la sierra del norte del Perú, en 1545, hijo de Luis Valera. Garcilaso lo llama Alonso, tal vez por confusión con el Aliusus latino, y de Francisca Pérez India. Estudiante de gramática y artes en Trujillo con prestigio de buen latino y de buena cordura, había recorrido el territorio peruano hasta la altiplanicie del Collao en el sur. Conocía la lengua de los indios. Era diligentísimo escudriñador de las cosas de los incas y tenía el prestigio intelectual de pertenecer al docto equipo de la Compañía de Jesús. Al parecer, en 1590 viajó a España. Se hallaba en Cádiz cuando el saqueo de la ciudad de las tropas del conde de Essex en 1596 y falleció 2 años después en Málaga, en la casa de su orden. Sus borradores de historia peruana, escritos en latín como el resto de su obra, fueron salvados solo en parte en Cádiz y entregados al Inca Garcilaso por el padre Maldonado de Saavedra. Yo hube del saco las reliquias que con los papeles quedaron, dice el Inca, para mayor dolor y lástima de los que se perdieron, que se saca por los que se hallaron, quedaron tan destrozados que faltan lo más y mejor. Los encomios constantes del Inca Garcilaso a Blas Valera y sus citas textuales en diversos pasajes de su obra han redundado injustamente en una acusación de plagio contra él. Es cierto que ya esa acusación ha sido definitivamente refutada, que se han precisado la limitación de las citas de Valera y su discrepancia en más de un aspecto con el Inca, que cuando recibió los papeles de Valera, hacía ya por lo menos 12 años que Garcilaso anunciaba su obra, que el paso del latín al castellano hace suponer en el texto original un estilo más amplio que el llano y directo del Inca Garcilaso. Pero, sobre todo, no es a pesar de Garcilaso, sino precisamente a favor de él, cómo se ha podido salvar del olvido una fuente histórica valiosa para la religión y las leyes de los incas y el nombre de uno de los primeros representantes de la cultura del Perú. Las fuentes escritas. A través del padre Valera, el Inca Garcilaso conoció otras relaciones manuscritas o impresas, las décadas del Orbe Novo de Pedro Mártir de Ayerra, las informaciones de Fray Bartolomé de las Casas sobre los indios de México. Garcilaso leyó además directamente los 9 tratados de las Casas de 1552. Las relaciones de Polo de Ordegardo, las informaciones y ordenanzas del virrey Francisco de Toledo. Los jesuitas de Córdoba le hicieron llegar también algunas cartas anuas con referencia a la guerra de Arauco. Pero los cronistas españoles de Indias más citados y comentados por Garcilaso son, en primer lugar, Pedro de Cieza de León, en su puntualísima Crónica del Perú, y luego Francisco López de Gómara, en su Historia General de las Indias, Agustín de Zárate, en su Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú, y el padre José de Acosta, en su Historia Natural y Moral de las Indias. De Cieza pueden hallarse más de 30 citas expresas, de Acosta casi 30, de Gómara 15 y de Zárate 11. De menor monta son las referencias que hace el Inca a otras obras impresas. La Historia del Perú de Diego Fernández, la segunda parte de las Repúblicas del Mundo de Agustino Román y Zamora, la Araucana de Alonso de Ercilla, la obra de Antonio Nebrija, acreedor de toda la buena latinidad que hoy tiene España. La del doctor Monardes, 2 libros, uno que trata sobre
trata de todas las cosas que traen de nuestras Indias occidentales que sirven al uso de la medicina, y el otro que trata de la piedra bezoar. De autores extranjeros hay una cita de las relaciones universales del mundo de Giovanni Botero, una elogiosa referencia a Orlando de Ariosto, a quien llama divino, como lo había llamado en la Florida, y el pintoresco y liviano recuerdo de un cuento de Decameron de Giovanni Boccaccio. Fuentes directas y simples referencias, la multiplicidad de las obras citadas y la abundancia de los recuerdos y las informaciones que aprovechas permitan esbozar el sistema histórico del Inca. Ante todo, la acotación del tema, la delimitación en el espacio y en el tiempo. Escribo solamente del imperio de los Incas, aclara, sin entrar en otras monarquías porque no tengo la noticia de ellos que de esta. Y luego el conocimiento y el cotejo de las fuentes y la calificación y el orden de prioridades de estas fuentes, ser el autor testigo, haber nacido en el lugar, ser por lo menos del país, haber conocido la tierra, hablar la lengua, y como frío raciocinio la discreción del historiador, y como cálido consejo estar transido del amor natural de la patria. Dentro de este criterio se pueden señalar los elementos a que recurre el Inca Garcilaso. Los libros impresos sobre materias de Indias que, por lo que se ha visto, eran todos aquellos de que podía disponer en su tiempo, relaciones manuscritas como la ya citada del padre Valera, informaciones escritas enviadas profusamente a su pedido de varios corresponsales, particularmente sus condiscípulos del Cusco, informaciones generales y no exclusivas de él sobre temas concretos como las cartas anuas, fuentes orales españolas, fuentes orales indígenas y lo que vio por sí mismo, especialmente en los 20 años de su vida en el Perú. Lo que vio y lo que oyó. Precisamente la fuente directa y personal de Garcilaso, el recuerdo indeleble de lo que vio y oyó en sus años del Cusco, lo que presta un relieve excepcional y una extraordinaria capacidad de animación a su obra histórica, sistema aprendido en buena parte en las crónicas de India que aportan este criterio sensorial, esa importancia esencial de testigo a la evolución de la historiografía. En el Inca Garcilaso el interés se acentúa y se agranda, no solo por la coetaneidad de muchos sucesos, sino porque la mitad de sí mismo forma parte del mundo extraño a España que describe en su obra. Diré de los incas, había anunciado en la Florida, lo que a mi madre y a mis tíos y parientes ancianos y a toda la demás gente de la patria les oí, y lo que yo de aquella antigüedad alcancé a ver. Después de haber dado muchas trazas y tomado muchos caminos para entrar a dar cuenta del origen y principios de los incas, reyes naturales que fueron del Perú, reiteren los comentarios, me pareció que la mejor traza y el camino más fácil era contar lo que en mis niñeces oí muchas veces a mi madre y a sus hermanos y tíos y a otros sus mayores. Después de habérmelo dicho los indios, añade poco después, alcancé y vi por mis propios ojos mucha parte de aquella idolatría, sus fiestas y supersticiones que aún en mis tiempos, hasta los 12 o 13 años de mi edad, no se habían acabado del todo. Estas noticias y visiones indígenas que se les grabaron profundamente en el recuerdo por el triple camino de la emoción racial, de la impresión de lo percibido en la niñez y del colorido contraste con el mundo que durante más de medio siglo viviera en España, constituyen la atracción fundamental de la primera parte de los comentarios reales. Allí están las fiestas rituales, el Inti Raymi, homenaje al sol, el solsticio de junio, la iniciación de las cosechas en el andén de Colcampata, las piedras gigantescas de la fortaleza de Sacsayhuamán, el trotecillo inolvidable de las recuas de llamas, la dulce música de las flautas indígenas, los puentes bamboleantes y el paso arriesgado por orollas sobre los ríos caudalosos,
Los indios que trepaban por los caminos de los Andes y que arrojaban al llegar a la cima una piedra ritual en la apacheta. Más que las leyes y creencias, más que la historia externa de las conquistas de los incas y del gobierno autoritario y centralizado que tenían, son muchas veces los aspectos menudos y la interpretación cabal de una costumbre de los que dan un relieve más exacto a la relación de Garcilaso. Interpretación también de las palabras, porque de ellas depende en buena manera para el Inca el conocimiento cabal de las ideas, los usos, los sentimientos del imperio perdido, hasta el punto de que antecede su historia de los incas de unas someras pero significativas advertencias acerca de la lengua general de los indios del Perú. Lengua general, o sea, el quechua, extendido por los incas a todo el territorio dominado por ellos. Es una anticipación verdaderamente extraordinaria que supera sin duda a lo que se halla en los demás cronistas de las Indias. El conocimiento del lenguaje es para él una clave para la precisión del hecho histórico, para la determinación de las áreas geográficas, para descubrir los secretos del alma y la estructura social de los pueblos. La interpretación real o no de una palabra, o la pronunciación fiel o no de esa palabra, aclara o ensombrece desde una doctrina hasta un objeto, y así como en sus anotaciones a la historia de Gómara distinguía, por ejemplo, entre las dos pronunciaciones de la palabra huaca, que significa ídolo o llorar, según que la voz suene como la urraca o como el cuervo. Así, en los comentarios reales aclara letras, género, polisemia, perífrasis, sintaxis. Listo, hacemos un alto, luego seguimos leyendo.